Doctor Milla, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Le saluda Mercedes Morocho. No lo logramos escuchar. Ya son las 16 de la noche. A ver, vamos a ver. ¿Ahí se me escucha? Perfecto. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas noches. Le saluda Mercedes Morocho. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está el tiempo, doctor Morocho? Bien. Bueno, se puede, ¿no? Ricardo, queremos preguntarte esos temas de la coyuntura política. ¿Crees que realmente se está ninguneando a la Policía Nacional el entorno de Pedro Castillo? O sea, ¿qué es lo que se está suscitando? ¿Es que existe una represalia contra este grupo operativo? Bueno, está aparentemente realizando la labor que le corresponde. Tengo que analizar el panorama un poco más completo, ¿no? Porque hay ciertas cuestiones que he estado viendo en los medios de comunicación que no son exactas, ¿no? Hablando del intento de allanamiento, de intervención en la red de Palacio de Gobierno, eh, hay testimonios, dice que hay grabaciones de este efectivo policial amenazando incluso al jefe de la casa militar, ¿no? De Palacio. Eh, y hubo irregularidades que faltaron al debido proceso, ¿no? En el intento de llevarse a Jennifer Paredes. Eh, Aunque eso fuese así, y yo creo que es así, me parece que Castillo no hace bien en agudizar, si queremos usar una expresión media marxista, las contradicciones dentro de la Policía Nacional, porque de un modo está tratando de ver quiénes le son fieles y quiénes no, porque querramos o no, si mantenerse en el poder, de manera pacífica incluso, uno tiene que tener ganadas partes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Mientras esto puede parecer un desplante, al mismo tiempo también podría significar un tipo de haber quedado ya con un cierto grupo de la policía. Porque habría que estar eso o habría que estar totalmente loco para simplemente hacerse loco con la policía, ¿no? No creo que sea tan así. Algo más debe haber. Según los medios de prensa, pues el día de hoy han manifestado que este proceso contra Colchado buscaría la suspensión preventiva o en todo caso dejarlo de lado, pues, ¿no? Porque le resulta incómodo para que sea procesado o sea investigado en la inspectoría por falta grave que implicaría un proceso muy largo y pero al fin y al cabo pues era sacarlo, en fin. Eh, ¿Qué te parece este tema de las prisiones preventivas en contra de Jennifer Paredes y los demás implicados? Eh, bueno, en ese punto soy bastante partidario de las últimas sentencias que ha dado el Tribunal Constitucional, sobre todo en casos más emblemáticos como el de Ollanta Humala y Nadine o el caso de Keiko Fujimori. Esto es que se suele eh, dictar prisión preventiva sin de una manera muy laxa, ¿no? Es como que la obstrucción de la justicia o el tema de falta de arraigo y por lo tanto posibilidad de fuga, claro, porque el tema de la flagrancia y demás, bueno, basemos en estos dos criterios, estas dos condiciones, a veces los jueces parece que lo hacen de manera muy laxa. Si es que uno revisa la cantidad de prisiones preventivas que hay de 24 meses, 30 meses, 36 meses, y que saliendo de la prisión preventiva no hay una formalización de la denuncia de parte de fiscalía, uno de, eh,
porque esta persona no pudo haber llevado todo el procedimiento, todo el proceso, que ni siquiera es un proceso judicial, es un proceso que la fiscalía se va a tomar ese tiempo para investigar. Entonces, y que además eso hay que sumarle todo el tema mediático. Así como pasaba con Carguancho, pareciera que los jueces tienen miedo a fallar en contra de lo que la opinión pública, que ya se ha formado por una gran concentración de medios de comunicación, que uno no, pone cualquier canal y en todos los canales dicen exactamente lo mismo, con el mismo discurso. Uno ve las portadas en las mañanas y exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Es sí. decir, ¿tú crees de que el Poder Judicial se lleva o toma las decisiones de una manera mediática antes de que, bueno, eso ocurre En en muchos lo casos sí. cotidiano? Alguna vez he En- conversado en- con vocales supremos que dicen que otros, antes de tomar una decisión, muchas veces ven los periódicos para ver, ¿no? Pero eso no debería ser, porque la Sí, justicia debe ser efectivamente, imparcial. pero Es hay un un tema, análisis, es un análisis de los hechos, que culmina pues por en lo que ejemplo, es una decisión. como en el caso de Carguancho, ¿no? Carguancho realmente se veía que él hacía las cosas por popularidad, porque la gente quería ver a Keiko presa, pero no había elementos realmente contundentes de que uno diga, sí, tiene que ir a prisión. Y por eso es que gana en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le dice a Carguancho, deja de hacer esas cosas, y le dice a los demás jueces, dejen de hacer esas cosas. Pero es como que hay una praxis ya, y cuanto más mediático es, entonces es mucho más complicado, ¿no? Los jueces se dejan, porque es complicado. ¿Qué pasa si es que hace algo que es impopular? Se le van a ir encima, o sea, es bien difícil. Hemos escuchado a Pedro Castillo vincular al Ministerio Público, a la Fiscalía, con el narcotráfico. ¿Tú crees que eso es un manotazo de ahogado? ¿Es que realmente tiene razón? Que el Ministerio Público pues ya ha sido, ya estamos viviendo ya en un narcoestado total, en donde ya está tomada todas las instituciones del Estado. ¿A estos niveles podemos estar? Yo creo ¿O es que, otro bueno, eso, desafío? yo creo que el que lo afirmó primero fue Aníbal Torres, allá en Tacna. Y, a ver, yo creo que es un poco de secreto a voces el tema de cómo es que el narcotráfico está metido, no solamente en la fiscalía, también en el Poder Judicial, también en el Congreso, también en los ministerios, en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales, municipalidades, distritales. O sea, vivimos ya hace tiempo en un narcoestado. O sea, el narco daba su dinero de una manera impresionante. Somos, creo que el único país en el mundo que permite, por ejemplo, juegos de tragamonedas y casinos en la ciudad. En ninguna otra parte del mundo pasa eso. Los casinos están fuera de las ciudades, a tal punto que Las Vegas es un casino Efectivamente. ciudad. Entonces, sí, lamentablemente, yo creo que es una cuestión mucho más estructural. Estamos viendo que actualmente el entorno de Pedro Castillo, el más cercano, que fue uno fue pues el secretario del Palacio de Gobierno. Hemos visto a Sammy Villaverde, pues un colaborador muy cercano a Pedro Castillo, y hoy en día su entorno ya familiar está con prisión preventiva. Probablemente están para algunos a la casa de la primera dama, para otros con razón de que es parte de una organización criminal, en fin, cual fuere. Pero ¿crees que en determinado momento esto, cómo crees que pudiera acabar? O sea, si ves algunos escenarios, ¿cuáles son los escenarios que planteas? Es bastante complicado, ¿no? Pero si es que los fiscales siguen usando estas, realmente tratando de verlo de manera imparcial, no han sido buenas las argumentaciones de la fiscalía, han sido mejores las de la defensa. Entonces, si es que lo que va a pesar va a ser el tema mediático y el tema que es la primera dama, por ejemplo,
no importa que sea el presidente, o sea, probablemente lo van a querer seguir, pero es que hay una cuestión que a veces la gente cuando escucha lucha de clases, al toque se pone a pensar en Marx, y Marx no inventó esa palabra, eso ya lo usaban ilustrados burgueses ante el... Hay unas luchas de poderes, de clases y de intereses en todos lados, en el Estado y en las empresas y demás. Y, y entre todas esas luchas, una de ellas es que quiere sacar a Castillo, porque Castillo en cierto modo representa simbólicamente algo que ciertos grupos de poder no quieren y que en cierto modo está haciendo algunas cosas medio que le están funcionando bien, aunque la mayoría no lo esté cumpliendo ni lo esté haciendo bien, ¿no? Entonces, yo lo que me imagino es que van a ir tras toda su familia, o realmente terminen todos en prisión preventiva, eh, y habrá que ver si es que lo van a intentar sacar, pero no sé si es que aguantará o renunciará. Yo siempre soy partidario de que cuando un presidente gana en el terminar su mandato, si es un inepto, no importa, tiene que terminar su mandato, la ley lo manda. No hay una causal de que porque eres tonto no puedes ser presidente, porque eliges malos ministros no puedes ser presidente, porque tu familia es corrupta no puedes ser presidente. O sea, y si es que quieren hacer algún tipo de acusación constitucional, que las hagan y que peleen los votos y que se ganen el tema de la opinión pública, pero si no, pues al final, en el fondo me da un poco de pena Castillo, ¿no? Porque yo sospecho, ahora que no puedo tener ningún tipo de prueba, de que puede haber un tipo de persecución judicial, ¿no? De lawfare, a partir de algunos grupos de poder que no lo quieren ahí, que nunca lo quisieron ahí. Esperemos que eso no sea así, ¿no? Porque realmente estamos en un Estado de Derecho y tener un presidente desde un inicio, digamos, buscado o tratado de ponerle zancadillas, pero es que también Pedro Castillo no ayuda. O sea, se torna a veces Claro, indefendible. Indefendible sí, porque sale cada cosa y en menos de un año hemos visto el destape de tanto tema de corrupción. Ojo, y lo digo siempre acá, esto no viene tan solo de Pedro Castillo, por supuesto. O sea, Pedro Castillo pues es uno de los presidentes que hoy en día sí, aparentemente está eligiendo, lo que lo que ha pasa batido el ahora es que récord, la ¿no? prensa, lo que pasa es que la prensa ahora está haciendo lo que debió haber hecho con Alan García, con PPK, con Toledo, con Fujimori. Recién lo están Cuando, haciendo, pero si lo hubieran hecho con ellos, hubiera sido quizás hasta 1000 veces peor. claro, claro, sí, es que cada uno pues eh, son, pero todos son, todos ellos pertenecen a organizaciones criminales. Es lamentable lo que sucede en nuestro país. Ricardo, queremos preguntarte, este tema que estamos viendo acerca de la representación que tenemos actualmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, ¿crees que realmente le está haciendo un trabajo en cuanto a lo que viene a ser justamente coadyuvar a la democracia, como se manifiesta, es decir, ha entrado a formar parte de este equipo del Consejo de Ministros justamente para poder paños fríos a la situación y poder al menos manejar el tema de las relaciones exteriores de nuestro país? Yo creo que Macay es el continuismo, este continuismo gerontocrático, conservador, reario que tiene muy marcado la Cancillería. Torretagle está muy marcado por eso, personas muy afines a derechas, ultraderechas, y eso es obvio y es evidente el tema de haberle quitado el reconocimiento a la República Saharaui del Sahara Occidental y más bien haberle dado la razón a una monarquía absolutista, totalitaria, como la es la de Marruecos. Entonces,
Y por otro lado, lo que ocurrió con el compatriota que falleció en circunstancias todavía no esclarecidas en Indonesia, en el aeropuerto de Bali, en el cual parece que el mismo, el ministro allá, el diplomático, no hizo las cuestiones y que además hubo un comunicado donde ni siquiera se habló de la muerte. La madre tuvo que ir a buscar a Macay, a Torretagle, para que recién sacasen un comunicado, para que recién se comprometiesen en esclarecer la situación de la muerte de una persona que además era una persona transexual, o sea, vulnerable, ¿no? Una vulnerable. Entonces, eh, lamentablemente Castillo no tiene los pantalones como para decir yo soy de izquierda o yo soy de derecha o yo soy de lo que sea y esto y yo pongo los ministros que yo quiero y los voy a poner así. No, él sencillamente en Cancillería, por ejemplo, él no manda, ¿no? Se nota. Estamos viendo, sí, claro, estamos viendo, ¿verdad? En verdad es que los precios de los combustibles están bajando. Al menos el GLP hemos visto que ha bajado, un sol 50, 2 soles aproximadamente, la gasolina también. Esto se sabía pues que era un incremento de precios por el tema internacional. Lo teníamos bien planteado, pero también por la situación de inestabilidad en nuestro país. ¿Piensas que la situación económica va a continuar de esta manera? Es decir, poco a poco se van a estabilizar los precios o es que ya vamos en un alza que en algún momento de bastante impacto para la mayoría de los peruanos? Mira, yo no soy economista, mi gato, yo no soy No te preocupes, economista, pero así somos, eh, lo amamos que a he los estado animales. viendo, las cosas que he estado viendo, un poco las cosas que he estado leyendo acerca de los mercados y sobre todo lo que está ocurriendo en Europa, y no solamente por la guerra, sino por las sequías que hay. El calentamiento global va a afectar y está afectando a poblaciones enteras en Estados Unidos y en Europa, y eso está afectando a las economías locales. Por ejemplo, en el río Rin, para traer carbón desde Noruega hasta, digamos, Múnich, antes podían llevar 10 toneladas, ahora solamente pueden llevar 2. ¿Por qué? Porque hay menos caudal en el río. Y eso hace que el flete se eleve. Y eso hace que los insumos se eleven y lo que llega a la fábrica se eleve. Y eso es una reacción en cadena. Más allá de que es porque Alemania no quiere comprarle gas a Rusia, pero es verdad que el petróleo se está estabilizando, también porque le han quitado las sanciones al petróleo a Venezuela, entonces también el tema de Venezuela, entonces eso también ayuda a que haya más petróleo en el mercado, entonces bajen los precios. Eh, pero lo que se viene por el tema del cambio climático, por la cantidad de empleo que no se está recuperando, y la cantidad de billetes que están imprimiendo todos los países y la capacidad de endeudamiento tan grande que tenemos todos, que la gran mayoría de personas de las clases medias vivimos endeudados, ¿no? Al crédito, está creando una burbuja que podría explotar entre el próximo año o el próximo año o el próximo año en el peor de los casos. En el mejor de los casos, simplemente las cosas van a subir de precio en general como siguen subiendo y habrá que ajustar, ¿no? Pero si no, puede ser que se venga algo un poco feo, tipo como el 2008. Al menos por las cosas que le he visto a uno que otro economista. Esperemos que la situación al menos se trate de estabilizar, porque al margen de los encuentros y desencuentros el ejecutivo con el legislativo y los dichos y entredichos de todo lo que viene a ser el Consejo de Ministros, con los políticos y todo, lo que les interesa a los peruanos es que se estabilicen los precios, porque cada uno, y no que les estén dando bonos, los bonos no ayudan a nadie, porque lo que ya sabe el peruano es cómo subsistir con los ingresos. No sabe cómo subsistir porque es muy ingenioso. Pero si siguen subiendo los precios, así en los bonos y los bonos,
pues no va. Muy bien, saludos al gatito. Yo también tengo un perrito por acá, no te preocupes. El También problema es saltaba que por acá. el problema es que la inflación nacional también depende mucho de la inflación global. Por ejemplo, acá el huevo ha subido mucho porque el tipo de insumos que usan implica otros insumos que han subido de precio demasiado en el mercado ambiental. O el tema del trigo, el trigo está muy caro, o la urea está muy cara, hace que los fertilizantes sean más caros. Entonces, y como la Constitución no permite que el Estado intervenga a precios, probablemente por más política fiscal que se pueda hacer desde el MEF o desde el Banco Central, al fin y al cabo el mercado al regularse solo y al depender nuestra economía, porque prácticamente nuestra economía base, el 70% de economías extranjeras por las cosas que traemos como el trigo, eh, es bien difícil que por más que el gobierno se esfuerce, sea de izquierda, derecha o de centro, no va a poder maniatar esto, ¿no? Es como que los empleos después de la pandemia no se han recuperado y estamos ganando igual o menos que antes y las cosas están subiendo de precio. Y lo que va a ocurrir es que eso hace que las cosas suban más de precio. Y no pasa solamente acá en Perú, está pasando en todos lados. Y es una inflación que no sé cómo es que van a hacer los bancos centrales, pero algo tienen que hacer porque eh, el dinero que ganamos hoy, mañana podría ser el gobierno Alan 1 a nivel mundial, ¿no? Eso sería lo peor. Y esperemos que no pase. Porque la situación se va empeorando y muchas personas pues viven, digamos, con el dinero limitado, ¿no? Podrían ganar sueldo medianamente accesible, pero tienen pues créditos hipotecarios, créditos vehiculares para el colegio de los hijos, porque ya se vivía pues aparentemente en una estabilidad, ¿no? Y por eso es que se han endeudado muchísimo. Lo único que podemos aconsejarle a nuestros televidentes es que mientras existe esta inestabilidad global, como bien lo ha detallado eh, Ricardo, como mientras exista todo este también política, social en nuestro país, trate de no endeudarse. Vaya usted despacio, medite antes de que tenga que comprar, porque después, Dios, qué es lo que va a suceder, porque solamente, Ricardo, tendremos que tener una bolita mágica para saber qué es lo que sucede en nuestro país. Porque La cuestión aquí, lo que sí no... es tratar, sí. no Ahora es una cuestión como dependemos tanto del mercado global y no tanto del gobierno, lo que haga o no haga el gobierno, hay que pensar bien en lo que se va a gastar, hay que ver bien en invertir. Y yo, por ejemplo, ya dejé de pedir cosas por delivery, todo estoy cocinando en mi casa, porque realmente, ¿no? Es como que los precios de poco en poco están subiendo y el sueldo ya no es lo mismo. Entonces, quizá vivimos en una pequeña burbuja de confort que el coronavirus terminó de romperla, ¿no? Sí, todo ha cambiado a razón del coronavirus y sobre todo en que nosotros mismos como peruanos siempre terminamos equivocándonos a elegir. Y por otro lado, pues tampoco no tenemos a líderes que puedan salir y tengan la convicción de tener un partido político, en fin, que pueda hacerlo, ¿no? Hacer un buen gobierno, ¿no? Estamos a veces como que predestinados acá en el Perú para tener gobierno de corruptos, presidente tras Sí, presidente. parece que no hay líderes políticos y los líderes políticos que hay no están preparados, no dan Porque la sí, talla. porque sí, estamos pues, no dan la talla, no dan la talla. Sea derecha, izquierda, centro izquierda. Sí, en fin. Sí, sí. Ricardo, te agradecemos mucho la participación en el programa, comprometiéndote para una próxima oportunidad para esos temas tan importantes de la coyuntura política nacional e internacional. Muchas gracias. Ok, doctora Morocho, muchas gracias, gracias por la invitación. Cuando ustedes quieran, hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches.